Murciano, economista, político, conocido por sus trifulcas dentro y fuera del Congreso, esta noche viene también a encender el plató de 12 mujeres sin piedad. Vicente Antonio Martínez Pujalte López nació en Murcia el 11 de enero de 1956. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y funcionario excedente de su Cámara de Comercio desde 1994, ejerce como diputado en el Congreso representando al Partido Popular, en el que es conocido por sus broncas y trifulcas. Fue ponente de la Ley de Presupuestos desde 1996 hasta 2010. Actualmente ejerce de portavoz de la Comisión de Economía y Competitividad, vocal de la Subcomisión de Transparencia de Productos Financieros e Hipotecarios o vocal de la Comisión de Presupuestos. En el terreno deportivo fue vicepresidente de Levante Unión Deportiva. Esta noche viene a 12 mujeres sin piedad a contarnos toda su intensa carrera. Buenas noches, Vicente Martínez Pujalte, y bienvenido a 12 Mujeres sin Piedad. Muy buenas noches, un placer. Bueno, acabamos de verlo en el vídeo y casi todos ya te conocemos porque son 20 años dedicado a la actividad política. 18. Sí, casi rozando ya las 2 décadas. Cuando comenzaste era una profesión que gozaba de mucho más reconocimiento entre la ciudadanía y ahora, pues después de prensa diaria con casos de corrupción, el país donde está pues se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los españoles hasta rozar récords de descrédito en las encuestas del CIS. Cuando yo empecé, en España se vivieron unos años de intensísima crisis política. La legislatura del 93 al 96 fue una legislatura muy dura. Estaban los GAL, Filesa, todos los casos del Banco de España, del BOE, y había una gran crispación política en España. Bien es verdad que eso se concentraba en un partido político y no en la generalidad de los políticos. Ahora vivimos una época muy difícil porque se juntan algunos casos de actuaciones muy negligentes de algunos políticos con connotaciones penales y encima una situación económica complicadísima. ¿Pero qué podría hacer la clase política para recuperar la confianza de la ciudadanía? Yo no creo que haya una clase política como tal, no es una clase política. Hay personas que tienen a lo largo de su vida una dedicación a la política. Yo no me considero clase política, yo estudié económicas, hice mi carrera universitaria luego dando clases. Sí, ahora, lo que sí creo que podemos hacer es, por una parte, mejorar ostensiblemente el marco en el que se detecten cuanto antes situaciones de irregularidad. Es decir, el problema no es que haya una persona que actúe mal. El problema es que cuando esa persona actúa mal no salte una alarma y permita de una manera precoz cortarlo. Es decir, el problema ahora es que ha habido algunos casos que se han alargado en el tiempo, en mi opinión, y por tanto hay que poner alarma. Luego hay que ser más conscientes de que los ciudadanos no necesitan que los partidos nos embronquemos unos con otros. Lo que necesitan es soluciones, y mucho más en una época de crisis. Ahora mismo lo que hay que plantear es soluciones bastante pactadas, con objetivos de Estado, pues para el empleo, para mejorar la calidad de vida de muchas familias que no tienen para llegar a fin de mes, etcétera. Muy buenas noches. Vamos a sacar nuestro lado mascotilla. Y es que hace unos meses leíamos la noticia de su boda en secreto con... No, en secreto no. Eso era lo que le iba a preguntar. Se dijo que había sido pues algo muy íntimo, que no se había comentado. ¿Por qué? ¿Tiene miedo de algo? No, en absoluto, porque así lo decidimos los dos, por nuestras especiales características personales. Por hacer algo íntimo, no porque ambos fueran personas públicas. No, sino porque se podía optar por una decisión u otra y nosotros, por nuestras características personales, optamos por una cosa muy discreta donde estaba el cura, los testigos y nosotros. Ni siquiera toda la familia, ni siquiera parte de la familia. Bueno, pues ahora vamos a recordar unas declaraciones que hizo usted aquí mismo en Intereconomía, en el programa Disidentes Públicos. Los 400 y pico millones que han llegado a Lorca
en vez de dedicarse, por el consorcio, en vez de dedicarlo, oye, libremente, y cada uno hace lo que quiere con el dinero que recibe. En vez de dedicarlo a rehabilitar las viviendas, se ha dedicado al consumo. No se ha puesto prácticamente ningún ladrillo. Ni un ladrillo. Bueno, ¿y dónde están esos 400 y pico millones que sí de verdad hay comercios en Lorca que han incrementado sus ventas enormemente? Bueno, pues estas declaraciones fueron muy criticadas. También el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, dijo que se enmarcaba de ellas y que esto era una opinión suya. Mi pregunta es, ¿cómo tiene usted constancia de esto? Siempre que yo emito opiniones son mías. Nunca lo hago de manera colectiva ni representando a nadie. Pero usted dijo que era un hecho, no una opinión. Quizá en mi carrera política eso me ha llevado algunas alegrías y algunas controversias, pero siempre que digo algo lo digo porque yo quiero decirlo. O sea, que reconoce que era una opinión, que no era un hecho. No, el que no se había puesto un ladrillo hasta ese momento era un hecho. Era un hecho. Y ese hecho se enmarcaba en una actuación, a mi modo de ver, deficiente de la administración pública española. Para poner ladrillos en Lorca, esas declaraciones están hechas hace ya bastante tiempo. El Partido Popular creo que todavía no había ganado las elecciones o llevaba un mes de gobierno. Es decir, fue hace tiempo. Y en ese momento, como no se habían adoptado por el gobierno de la nación, que yo no me quiero meter con nadie, no vengo aquí a meterme con Zapatero ni con nadie, como no se habían adoptado las medidas necesarias en el urbanismo de Lorca, no se podían poner ladrillos, porque si había un edificio de 12 casas, de 12 viviendas que se había caído y 5 querían reconstruirlo y 7 no se podía reconstruir. Había que adoptar medidas para que esos 5 se juntaran con otros 7 y en otro sitio se reconstruyera el edificio. Como el gobierno no lo había hecho bien, no se estaban poniendo todavía en marcha las obras para facilitar a los ciudadanos de Lorca su vivienda. Ahora, después de ese momento, no quiero decir que fuera por mis declaraciones, que levantaron mucha polémica, se hizo. Quiso la oposición, fundamentalmente la oposición, quiso decir, oye, usted se está metiendo con los ciudadanos de Lorca. No, si los ciudadanos de Lorca no tenían ningún problema. Tenían todos los problemas los ciudadanos. No tenían ninguna capacidad de resolución. Quien se lo tenía que haber solucionado es el gobierno. Me estaba metiendo con el gobierno, no con los ciudadanos de Lorca, que los pobres bastante tenían y bastante tienen, porque después de ese terremoto tuvieron unas inundaciones. Bueno, pues dejando Lorca a un lado, quiero que vea unas imágenes y ahora, si le parece, las comentamos. Por favor, señor Martínez Pujalte, le ruego mantenga silencio. Y respete al orden. Que le llamo al orden por primera vez, y lamento hacerlo, pero respete al orador. Le llamo al orden por segunda vez. Le advierto que si tuviera que llamarle al orden por una tercera vez, le inventaré abandonar el hemiciclo. Quiero que lo tenga usted en cuenta. Quiero que lo tenga usted en cuenta. Señor Pujalte, le llamo al orden por tercera vez, abandone el hemiciclo. Abandone el hemiciclo. Abandone el hemiciclo. Abandone el hemiciclo. Esto no puede ser. Son imágenes de hace tiempo, de hecho usted llevaba bigote. ¿Se considera usted un alterador político? En absoluto, en absoluto. Tengo relaciones magníficas con los diputados de todos los grupos políticos, tengo relaciones magníficas en el Parlamento, me llevo extraordinariamente bien con todo el mundo. Ese vídeo que hemos visto sucedió en el tiempo que se ha visto. Es decir, no es un vídeo recortado, hecho de recortes. El presidente del Parlamento en aquel momento se puso nervioso. Llamar al orden 3 veces en poco más de un minuto es irregular. La irregularidad era la suya. Pero también hay que saber qué estaba sucediendo, porque visto así, no sé lo que estaba sucediendo. Ese día estaba respondiendo el ministro del Interior a unas preguntas y era el día en que habían detenido a 2 militantes del Partido Popular y se había sabido que esa detención de los militantes del Partido Popular en una manifestación había sido irregular y por la mañana había habido una cierta
una cierta confrontación en la Asamblea Regional de Madrid, y por la tarde se esperaba que en el Parlamento le dijéramos al ministro del Interior algo. No se ve una bronca. De hecho, no había tanta bronca cuando en el hemiciclo estábamos vacío. No llegaba el 10% de los diputados. Cuando hay bronca en el hemiciclo es cuando el hemiciclo está lleno. Yo creo que el presidente se puso nervioso y en un minuto es como si en un partido de fútbol te sacan 2 tarjetas seguidas en la misma jugada. Es que no puede ser. El que alteró el otro día con sus palabras fue Luis de Guindos, el ministro de Economía, que dijo que este verano vamos a salir de la recesión, algo que no piensan ni muchos economistas ni el Fondo Monetario Internacional. Aunque el fantasma del rescate está lejos, ¿no cree que al final tendrán que pedirlo? Bueno, yo creo que ahora mismo España ha superado bastante la situación de infarto que tenía en los primeros meses del 2012. Ahora mismo tenemos muchos problemas sociales, muchos problemas económicos, tienen muchísimos problemas las familias. Es muy difícil hablar de economía cuando hay 6 millones de parados. Es muy difícil decir que hay una noticia positiva con 6 millones de parados, pero, como dicen en mi pueblo, lo cierto y verdad es que la situación hoy es de menos intensidad en la caída que hace un tiempo. Y lo que es cierto es que se ven, según las expectativas que hay, una situación distinta. El que el Tesoro español pueda tenga emisiones de deuda para renovar la deuda del Estado con mayor facilidad y a menor tipo de interés, eso es positivo porque los contribuyentes pagan menos por los tipos de interés. El que la Comunidad de Madrid haya podido emitir, pues es positivo. Es decir, hay algunos signos de expectativas de confianza en los inversores. Hay que trabajar porque trasladar eso al bienestar de las familias tiene mucho esfuerzo. No, pero quizás adelantar un poco, ¿no?, con las previsiones. Bueno, no, lo cierto es que las previsiones del Fondo Monetario, de la OCDE, de la Unión Europea, dicen que el final del ejercicio, los últimos trimestres del ejercicio, van a ser mejores. Eso es lo que dicen las expectativas. Luego hay que cumplirlas, porque uno puede decir que la solución del partido de Copa de la semana próxima va a dar vencedor a Pepito o a Juanito, pero eso luego se tiene que ver en el campo. Y, desde luego, en economía hay una cosa que los economistas tenemos un problema, y es que a veces hablamos de cosas macroeconómicas y desde esas cifras macroeconómicas, desde que esas cifras macroeconómicas se trasladan al bienestar de las familias, va mucho tiempo. Igual que cuando empezó a ir mal, las familias tardaron tiempo en saberlo. Cuando empezó la economía española a ir mal, en el 2007, todavía el señor Zapatero decía, no hay crisis, ni va a haber crisis, somos los mejores del mundo. Y los ciudadanos, muchos le creyeron, porque no se había trasladado. Ahora pasa lo mismo, el decalaje entre que sea positivas las cifras macroeconómicas y el bienestar de la familia tiene un tiempo y muchísimo esfuerzo. Bueno, pues tendremos que esperar a ese tiempo para ver si hay rescate o no. Quienes yo creo que sintieron, madre mía, que nos rescaten al ver publicada una fotografía que vamos a ver ahora mismo son 2 diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Aquí lo ven, unas cámaras que están a todo, les pillaron jugando al apalabrados en plena votación en la Asamblea de Madrid de la reforma sanitaria. En fin, les cayó una sanción de 300 euros, que creo que es lo máximo que permiten económicamente, pero claro, hirió muchas sensibilidades de los ciudadanos frente a algo tan importante que estaban votando. ¿Cómo ve esto? ¿Es algo general o son unos pocos los que se dedican a este tipo de juegos? Personalmente, yo llevo 18 años de diputado. Yo he visto en todos los grupos políticos y en personas de todos los grupos políticos más interés por el bien público que por el interés personal. Yo lo he visto. Cuando hay gente que lo hace mal, los perjudicados somos el resto. Esto es una actuación negligente. Seguro que ellos están arrepentidos de lo que hicieron. Hace falta, cuando en política, hace falta también ser cuidadoso con lo que uno hace.
estar en el Parlamento jugando, como otra vez salió, que estaban alguien jugando a los barcos, otra vez leyendo no sé cosas de... A mí me parece que perjudican a todo el mundo, que son actuaciones reprobables. Y de hecho, les han reprobado. ¿Es suficiente 300 euros de sanción? Pero habrá que ver lo que ganan, ¿no? Pues las sanciones se tienen que acomodar a los sueldos de la gente, no lo sé si es suficiente o no es suficiente, porque no soy yo el que dice qué sanción tiene que haber. Lo que sí digo es que a mí me parece que esas actuaciones hay que desterrarlas cuanto antes, porque perjudican a todo el mundo y además los ciudadanos tienen derecho a que los que nos dedicamos a la cosa pública seamos más cuidadosos que la media. Actuaciones negligentes, reprobables, pero lo cierto es que casi esto es lo más light de lo último que estamos viendo en los últimos días. Acciones corruptas que han hecho que el concepto de regeneración política esté en boca de todo el mundo. Pero, ¿qué quiere decir exactamente? Antes decía que los políticos tienen que buscar soluciones. ¿Regeneración política llevada a cabo por quién? ¿Por quienes le consta pero no lo dicen? ¿Quienes no les consta? ¿Los propios políticos? ¿La calle? ¿Cómo? Bueno, la regeneración, yo creo en la democracia. Primero, creo en la democracia. Creo que el mejor sistema posible político es la democracia. Creo que donde mejor los ciudadanos se sientan representados es en un país democrático. La democracia no solo es elegir al político. La democracia luego tiene unas reglas de juego. Y las reglas de juego también tienen que ser democráticas, porque aunque elijan a los políticos, si luego las reglas no son suficientemente democráticas, pues también ahí hay una irregularidad en el sistema. Creo que hay que trabajar en varios campos. Primero, en hacer que las reglas de juego de un país como España sean verdaderamente democráticas, en los partidos políticos, en el respeto al Parlamento, en el respeto a la Asamblea. El primer respeto es el respeto de los propios políticos a esas instituciones, en el respeto al resto de instituciones públicas. Y luego hay que establecer un sistema, antes lo decía, un sistema que permita que cuando alguien hace algo mal suene una alarma. El problema no es que alguien haga algo mal, si eso no se puede prever en un partido político, ni pequeño ni grande. Puede haber alguien que tenga la tentación de hacer algo mal y lo haga. El problema es que cuando se hace no salte la alarma. Hay que poner mecanismos para que salten la alarma. Primero, que la caja esté cerrada con llave. Que para abrir la caja, la llave esté controlada. Y luego que si alguien mete la mano en la caja y de una manera poco ortodoxa salte una alarma, se le pille y se le corte la mano. Sí. Vamos a hablar de ETA, Vicente, porque para esta casa, para el diario La Gaceta, Consuelo Ordóñez hizo unas declaraciones diciendo que el PP actual, o sea, su partido, no le representaba ni a él ni a su hermano, refiriéndose a Gregorio Ordóñez. Y es que hay una pregunta en el aire que se hacen muchos ciudadanos, y es que ¿cómo puede ser que un partido que en su día denunció la liberación de Juana Chaos ahora haya liberado a Bolinaga? Bueno, yo no creo que sea así, pero es una opinión mía, no soy un especialista en temas de interior. Lo que sí tengo es las ideas clarísimas desde que me dedico a política. El Partido Popular tenía una idea clarísima de lucha contra ETA, y era luchar en todos los campos, social, político, económico, etc. Quitar a ETA del contexto socioeconómico político. Hace un tiempo nosotros luchamos porque ETA no estuviera en las instituciones. Al final yo creo que Bildu está en las instituciones por unas sentencias del Constitucional que yo tengo ligeras dudas de que en aquel momento se pudieran aprobar, pero no era un problema del Partido Popular. Ahora están. Yo entiendo que están incluso gobernando instituciones de una manera que no debería ser así, porque no tienen ni siquiera mayoría, es porque se le está autorizando desde otros partidos políticos, y creo que hay que seguir en la lucha contra
ETA en el sentido más amplio de la palabra. Pero parece, por ejemplo, que en el caso de Bolinaga está siguiendo toda la herencia antiterrorista recibida del gobierno de Zapatero. Yo no creo que uno puede discutir si se hizo bien, si se hizo mal, si los partes médicos se hicieron demasiado rápido o demasiado poco rápido, pero creo que se siguió un procedimiento administrativo carcelario, que era el que se hacía otras veces, en mi opinión, sin conocer a fondo el tema, y a lo mejor se cometió algún tipo dentro de la legalidad demasiado favorable a alguien que no lo debía tener. Prueba de ello es que no se ha muerto todavía. Esta semana la reina Beatriz de Holanda abdicaba en favor de su hijo. Un hecho pues, que ha reabierto el debate aquí en España en torno a si el rey Juan Carlos debería hacer lo propio con el príncipe Felipe, porque además se da la circunstancia de que los cuatro tienen la misma edad, 75 años la reina, el rey Juan Carlos, y 45 el príncipe Felipe y Guillermo. ¿Debería seguir el ejemplo el rey Juan Carlos y abdicar? La pregunta es una trampa saducea. Es una pregunta. Lo de la trampa saducea, que es una cosa del Evangelio, es porque los saduceos le preguntaban al Señor una cosa que si respondía que sí era malo y si respondía que no también. Esta pregunta, si digo una cosa mala... Quiero que me responda lo que usted piensa. ¿Debería hacer lo mismo el rey Juan Carlos o no? Yo creo que no, pero en mi opinión personal, yo creo que el rey Juan Carlos ahora mismo tiene una tarea pendiente y es recuperar el crédito de la monarquía. Creo que la monarquía ha sido muy importante en este país, por lo menos en los años en que yo he sido diputado, la monarquía ha sido muy importante. Desde el año 75 la monarquía jugó un papel muy capital en la instauración de la democracia, en la consolidación de la democracia, en solventar los problemas de la democracia. Ha sido un punto de unidad de todos los ciudadanos españoles. Creo que ahora mismo tiene un problema de credibilidad también y creo que eso es mejor que recaiga sobre el rey Juan Carlos. Lo puede hacer, lo está haciendo bien, está esforzándose al máximo porque está trabajando intensamente a pesar de que ha tenido alguna operación, y creo que el príncipe tendrá un momento, tendrá su momento, le llegará su momento y que le lleguen las mejores condiciones posibles. En mi opinión, Sí. A lo mejor soy políticamente incorrecto y luego me pegan un casquete, La Casa Real tiene problemas, pero su partido ahora mismo también está atravesando por ciertos problemas. Vamos a ver unas declaraciones suyas y ahora le digo por qué. Bueno, no lo sé yo si es el señor Rajoy el que tiene que cesar al señor Bárcenas o es el propio señor Bárcenas el que tenía que meditar o pensar acerca de su continuidad como tesorero. Esas declaraciones son del año 2009, cuando saltó la alarma de que Bárcenas podía estar implicado en el caso Gürtel. ¿Usted en ese momento, cuando dijo eso, sospechaba que Bárcenas además estaba implicado en algo más? Ni soy profeta ni hijo de profeta. Bueno, pero dentro del partido sí que hay gente que sabía de eso, de la existencia de esos supuestos sobres que mucha gente niega, otros dicen que los hay. ¿A usted le ofrecieron alguna vez los sobres? ¿Sabía que existían esos sobres? ¿Sabía que había financiación ilegal? Vamos a ver, esto va por partes, pues son muchas preguntas. Primero, yo digo lo que pienso, y en aquel momento dije lo que pensaba, que no era exactamente la corriente mayoritaria. De hecho, levantaron bastante polémica mis declaraciones. Yo creo que es lo mejor, que en política, por suerte o por desgracia, a veces, sin llegar a ser ciertas las cosas que se dicen de ti, tienes que tomar decisiones políticas que son alejarte para mejorar la imagen del partido, para defenderte tú. Y a veces se cometen injusticias porque gente que no ha hecho nada de repente se ve envuelta en un lío y eso... Pues, ya, pero usted... Entonces, en aquel momento yo decía,
creo que lo mejor para el señor Bárcenas es irse. No porque yo pensara que el señor Bárcenas había hecho nada, sino porque pienso que siempre es lo mejor. O sea, no sospechaba nada de lo que ha saltado ahora a la luz. Sospechaba, ni podía... Ni nadie dentro del partido a lo largo de los años. No tengo ni idea. Yo hablo Usted lo ha dicho, se ha alargado mucho en el tiempo esto. Yo he dicho antes que yo hablo siempre por mí mismo. Nadie en el partido, no lo sé, yo no. Yo lo dije porque creía en ese momento que era lo mejor para él y para el partido. Luego pregunta, ¿en el Partido Popular se recibían sobres? Yo le digo, no. Yo he estado de secretario ejecutivo en el Partido Popular. Yo he sido secretario ejecutivo de Economía durante una legislatura, 4 años. Ni nadie de los que tenía a mi alrededor recibía ningún sobre. Había un sistema remunerativo, que había unos sueldos fijados, que se pagaban los impuestos, que había las retenciones, las cotizaciones a la Seguridad Social, que además, si tenías un cargo público, yo tenía en ese momento, era diputado, y por tanto estaba en el partido, y como diputado tenía un sueldo que era el equivalente al que cobraba en el partido, pues en el partido no cobraba nada, ni sobre ni no sobre. ¿Mienten los medios entonces, los medios que han destapado? Yo no digo que mienta nadie. Yo no sé si mienten o no mienten, porque habría que coger las declaraciones, y si dicen las declaraciones del medio. Dice Pepito que se cobraba. Pues el medio no miente, mentirá el Pepito que lo dice. Y si dice, alguien dice que dicen que se cobra, entonces ¿quién miente? Los medios publican las noticias que tienen. Yo le digo, en el Partido Popular no se cobraban sobres. ¿Hay financiación ilegal del Partido Popular? Yo que sepa, no. Y creo que cuando hacíamos actos, pues los actos se pagaban. Yo he llevado las cuentas en el Tribunal de Cuentas, cuando estaba en la comisión del Tribunal de Cuentas, si se veían las cuentas de los partidos políticos, se veía lo que los partidos políticos declaraban, decían, tenían, se investigaba por el Tribunal de Cuentas. Creo que aquí estamos asistiendo, y así lo dijo el señor Bárcenas, a un señor que dice que tenía actividades económicas ajenas al Partido Popular, que no había declarado, y eso ya me parece reprobable, porque era senador, es que las tenía que haber declarado. Yo cuando llego al Congreso de los Diputados, y soy diputado, me hacen que haga una relación de bienes, y se publica en la página de Internet. Si tengo un piso en donde vivo, si tengo un piso que he heredado de mis padres, si participo en una cooperativa con mis hermanos, pues se declara. Vicente, que nos matan por tiempo, porque es como se nota que eres político, que te pones a hablar... No, perdona. Bueno, para bien o para mal, todas estas cosas que decía Patricia se acabarán sabiendo con el tiempo quién miente y quién no miente. Yo quería seguir un poco en la línea, un poco del fraude, un poco de la corrupción, porque antes hablaba sobre detectar irregularidades, ¿no? Ir a por las irregularidades. Hace pocas semanas salía en los medios de comunicación como muchos diputados del Congreso, tanto del Partido Popular, PSOE y otros grupos, recibían dietas por movilidad cuando vivían en Madrid. Entre ellos estaba ahí Mariano Rajoy. No, y yo. ¿Y eso cómo se vende a la gente? ¿Cómo se vende a los votantes? ¿Cómo se vende a los ciudadanos? Nosotros tenemos un sistema retributivo que es público y notorio. Se sabe exactamente que nosotros publicamos, somos los únicos ciudadanos del país que nuestra declaración de renta, no una declaración de bienes, la declaración de renta se publica en Internet. Sí, pero ¿cómo se tiene una dieta por movilidad viviendo en Madrid? No, es que ninguno vive en Madrid. ¿Cómo que no? No es verdad. Yo tengo que ir a mi circunscripción electoral todas las semanas. Yo he sido diputado por Valencia y vivo en Madrid porque el Congreso está en Madrid, pero luego estoy en Valencia. Bueno, pero que yo sepa, Mariano Rajoy vive en Madrid de toda la vida. Bueno, Mariano Rajoy... Por ejemplo, por poner un ejemplo. Por ejemplo, Mariano Rajoy hoy no tiene esa dieta, porque es diputado por Madrid. Hoy no tiene esa dieta, porque es diputado por Madrid. Es que a veces se dicen cosas que no son ciertas y se dan por buenas. Mariano Rajoy no tiene esa dieta, porque los diputados por Madrid no la tienen. Porque los diputados de Madrid son diputados por Madrid, pero los diputados que son de provincia, yo he sido diputado por Valencia, ahora soy por Murcia. Yo vivo en Murcia, estoy en Murcia sábados, domingos, lunes y viernes. Vivo en Madrid, sí, estoy en Madrid parte del lunes, martes, miércoles y jueves, porque es que el trabajo del diputado es en 2 provincias,
es que es así, por ley de vida. Oye, a mí, de todas formas, me consta totalmente corroborado que hay diputados que viven en Madrid y cobran esa dieta de movilidad. ¿Pero qué significa vivir en Madrid? Vivir en Madrid significa vivir en Madrid capital, y cobrar una movilidad, una dieta de movilidad. ¿Qué significa para ti vivir en Madrid? Yo, que estoy martes, miércoles y jueves en Madrid, tener vivo casa en Madrid y residencia en Madrid. Bueno, no, es que ¿y por qué no se puede tener una residencia en Madrid? ¿Por qué? ¿Por qué uno puede elegir? Si tú vives en el Palace, cobras la dieta. Y si vives en una casa para que te salga más barato porque la dieta no te da para vivir en el Palace, entonces no puede. Pero ¿por qué uno no puede elegir el modo de vivir si quiere vivir de alquiler, si quiere vivir en propiedad, si quiere vivir en un hotel? Cada uno elige lo que quiera. Yo tengo diputados, hay diputados que viven en un hotel que es el Palace. Hay diputados que viven en un hotel... Pues vaya, el Palace, qué bien para los ciudadanos, es algo maravilloso. Pero ¿por qué no se lo puede permitir? ¿Pero por qué no puede vivir? Porque hay que dar ejemplo. Pero, ¿y eso? Yo creo. Y entonces, hay que dar ejemplo a la ciudadanía. ¿Usted está proponiendo que se cierre el Palace? No, hombre, no estoy proponiendo. No, está proponiendo. No, de verdad. No, Vicente, es que por Dios, a veces, pero un poco de moralidad cuando se está luchando contra el fraude, cuando se está pidiendo un esfuerzo a los españoles. ¿Qué fraude hay por vivir en el Palace si uno tiene medios económicos para vivir? Bueno, lo que está claro... ¿Qué fraude hay? No es fraude, es moralidad. Pero ¿qué inmoralidad hay por vivir en el Palace? No vivir en el Palace, Vicente, por Dios, parece que no me quieres entender. Bueno, dímelo. O sea, estás pidiendo un esfuerzo espartano a los ciudadanos españoles y un diputado se va al Palace a pasar una temporada. Venga, por Dios, Vicente. Pero no se lo pagan los ciudadanos. Se lo paga él con su dinero. No, él con su dinero que sale de los contribuyentes. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Hay una dieta que si vives en el Palace, pues resulta que la dieta no te da y tienes que ponerlo de tu dinero. Pero ¿por qué no puede ser eso así? ¿Me quieres decir por qué no puede ser eso así? ¿Dónde está la inmoralidad? Se lo voy a decir yo, por qué no puede ser así, porque pues lo que no puede ser es que unas personas cobren lo que cobramos y que ustedes puedan ir al Palace. Bueno, pero mi pregunta es otra. Pero vamos a ver, si esa persona... Perdona, no. Si esa persona tiene medios económicos suficientes y renuncia a su actividad privada para dedicarse a la actividad pública... ¿Cuántos políticos se pueden permitir eso por familia? Poquitos. Los que viven se han hecho muchos ricos trabajando. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, porque mi pregunta es de la banca... acabas de decir una afirmación que no te acepto. Venga. Mire, yo el primer sueldo que cobré como diputado era menor que el último sueldo que cobré no siendo diputado. Y dice usted, oye, porque quisiste, como me decía mi madre. ¿Eres político porque quieres? Pues efectivamente, pero mi sueldo de diputado era inferior al último sueldo. Así mucha gente en política. Hoy hay cargos públicos del Partido Popular, que tenían sueldos en la actividad privada cuantiosísimos y se los han dejado para dedicar su tiempo al interés público con sueldos que eran la décima parte. Bueno, Vicente, mi pregunta es sobre la banca. Y a esas personas no se les puede también... Se puede también alabar su generosidad por dedicarse al interés público. Bueno, pues lo hacen porque quieren, vale. Pero tampoco se puede hablar mal de todo el mundo, ¿eh? Bueno, de este tema podríamos hacer un programa entero. La banca, que también dolores de cabeza que nos da, hay muchos. Y parece ser, bueno, sabemos que ofrece créditos a las instituciones políticas que saben que no le van a devolver y muchas veces hasta renuncian en cobrar esos créditos por intereses políticos. Puede ser, puede que no. No solo a los partidos políticos, porque no al PP, PSOE, no al PP, nunca. CiU y PNV han llegado a reconocer que han llegado a deber a la banca 200 millones de euros. Eso está por ahí, si no luego le saco yo el papelito que lo tengo. Es que dices una afirmación que no es verdad. Venga. Es que en esto de las entrevistas está muy bien que las preguntas sean muy atrevidas. Bueno, al final los que más mienten son ustedes. Luego se demuestra que los periodistas, pero bueno, no pasa nada. Yo no digo que mienten, yo no digo que mientan ni no mientan. Digo que a veces las preguntas tienen una connotación también. Y dice una cosa pero que es que no es verdad. ¿No recibe crédito de ningún banco? Por supuesto que y se pagan. No he dicho una mentira. Y se pagan. No, has dicho. Reciben crédito y no pagan. No.
Hay algunos partidos que no han pagado los créditos y yo los he denunciado, porque eso figura en el Tribunal de Cuentas. Vale, ¿y cómo puede pasar eso en un país que últimamente está habiendo miles de desahucios? ¿Cómo puede pasar? Pues bueno, porque ha habido irregularidades que hay que denunciar y hay que atajar. Yo lo denuncié. Bueno, no me parecía bien y había unas entidades financieras que lo hicieron. Ha habido irregularidades que hay que atajar y también tenemos que atajar un poco nosotros porque se nos está yendo el tiempo de las manos. De hecho, normalmente siempre hacemos 3 rondas de preguntas y me están diciendo en dirección que hoy solo nos da tiempo a 2 y que de hecho intentemos no repreguntar nosotras y usted el esfuerzo de responder de forma más concisa. Usted como portavoz económico del Partido Popular fue azote de Zapatero cuando estaba al frente del Ejecutivo por su gestión, por el agujero en el que sumergió a España, pero ahora ya Rajoy lleva suficiente tiempo en el gobierno como para no poder achacar todos los problemas a la herencia recibida, que era la excusa del comienzo. Un poco de autocrítica vamos a hacer. Si tuviese que darle un par de azotes a Rajoy, ¿por dónde le atacaría? ¿Qué tendría que mejorar el Partido Popular después de este primer año? Bastante nos azota la oposición como para ser yo el azote. Lo que quiero decir es que se puede haber hecho para algunos muy largo y para otros corto, pero el gobierno lleva 12 meses. Para unos se les puede haber hecho muy largo, pero son 12 meses. Y en 12 meses se han hecho una serie de reformas. Se ha plantado una semilla, veremos si da fruto. Yo creo que hay algunas cosas, por supuesto que yo entiendo que hay algunas cosas que se podían haber hecho de otra manera, que no diré porque ya para eso está la oposición, no soy yo el encargado de decirla. Hay algunas cosas, pero creo que en general se ha hecho una labor dura de poner una semilla para que crezca. España estaba infartada, estábamos a punto del rescate. Hoy España no está a punto del rescate. Ayer, esta semana, el lunes, estuvo aquí el vicepresidente de la Comisión Europea y dijo que ya los signos son positivos en España para la Comisión Europea. Bueno, pues eso es una cosa cierta después de 12 meses. Pero sí, si me dice, ¿usted piensa que hay cosas que se podrían mejorar? Digo que sí. Y si usted me dice que se las diga, le digo que no. Bueno, es usted uno de los diputados más mediáticos. Yo quería preguntarle por su relación con la prensa, aunque ya estoy viendo con mis compañeras que usted no tiene pelos en la lengua y que se gana el favor de los periodistas en clave de humor o ¿cómo es su relación con la prensa? Mi relación con la prensa es de verdad. Lo estamos viendo. Me preguntan lo que quieren y yo contesto lo que quiero. No me parece mal que me pregunten lo que quieran y yo digo siempre la verdad. Mi relación con la prensa la aprendí el día que pisé el Parlamento y es no decir nunca una mentira a un periodista. Si algo no lo quiero decir, no lo digo, pero nunca digo una mentira. Eso es una manera de ser. Bueno, pues aquí estamos comprobándolo con la entrevista de hoy. Le voy a hablar de la reforma laboral. El Gobierno pretendía impulsar las contrataciones. Sin embargo, lo que se ha fomentado con la reforma laboral son los expedientes de regulación de empleo, los despidos y, de hecho, el paro ha subido. Por eso me gustaría preguntarle en qué cree usted que ha podido fallar la reforma laboral. Bueno, yo creo que a veces se dicen cosas en política que son mantras que no son verdad. ¿Ah, sí? Voy a ponerle un ejemplo que no tiene nada que ver con la reforma laboral, que es algo de mi departamento, y es la reforma financiera. Vamos a hacer una reforma financiera para que fluya el crédito. Discúlpeme, es que como tenemos poco tiempo, ¿en qué cree usted que ha podido fallar la reforma laboral entonces? Creo que no era verdad eso. Creo que la reforma laboral no está hecha para que haya más contrataciones. La reforma laboral está hecha para que en España, para ajustar el mercado laboral a los ciclos económicos. La reforma laboral se hizo para que cuando cambie el ciclo en España haya un boom de contrataciones y para que cuando el ciclo es negativo se puedan reducir las condiciones laborales y no haya despido. La reforma laboral en España se hace porque con un 3% de caída del PIB en España se destruyen, es una cifra al azar, 1 millón de empleos, y con una caída del 3% del PIB en Alemania se destruyen 100.000 empleos. Y entonces eso no es racional. Y la reforma laboral era
para adaptar el mercado laboral a los ciclos económicos. La reforma laboral, en el ciclo bueno de la economía, si efectivamente se produce a final del 13 o el 14, va a haber un boom de contrataciones, por lo menos así lo esperamos. Bueno, muy brevemente, don Vicente, usted es un gran aficionado al fútbol, si yo tengo mal entendido, fue vicepresidente del Levante. 18 años directivo. ¿Sabría decirme entonces los 3 colores de las 3 equipaciones? Los colores de las 3 equipaciones. ¿Del Levante? Hombre, del Levante. Bueno, es que eso cambia con los años. Bueno, teníamos el a día Levante... de hoy, si usted es tan seguidor del Levante. No, a día de hoy no lo sé. Aparte del azulgrana, tenemos una equipación que seguro que es blanca y negra, porque era... Negra sí, blanca no. ¿Qué? Blanca y negra. Tenemos la negra, pues, la verde, la alternativa... ¿Y la blaugrana? No, la blaugrana es la de siempre, y la blanca y negra era de un equipo que se fusionó con el Levante, que era el Gimnástico, y era blanco y negro, y por eso es siempre segunda equipación. La tercera, la verde, es una... puede ser así o puede ser la señera valenciana. Bueno, vamos a dejar el fútbol, vamos a volver a la corrupción, esa gran lacra de nuestro país después del paro, y vamos a remontarnos al pasado, al caso Gescartera. Usted lo vivió en primera persona, se dio carpetazo al asunto, pero aunque se diera carpetazo... No se dio carpetazo. Bueno, pero ¿no cree que han quedado algunos flecos sueltos? No se dio partidos... No se dio carpetazo, ¿eh? Dio en la cárcel a quien tuvo que meterse, en fin. Pero efectivamente, ¿no cree que hay flecos sueltos en ese caso? Yo creo que no. Creo que hubo un juicio, hubo un sumario y una instrucción. Se condenó a quien lo hizo mal. Hubo responsabilidad civil de algunas entidades financieras que dieron protección. Los clientes cobraron. Creo que se solucionó bastante bien en los órganos jurisdiccionales, y yo siempre respeto los órganos jurisdiccionales. ¿Y las políticas, las responsabilidades políticas? Bueno, la responsabilidad política se sustanció en aquel momento con dimisiones, pero inmediatas. Bueno, hubo bastantes dimisiones. En aquel momento, dimisiones... Incluso de alguien que luego no hizo nada, que se demostró fehacientemente que no había hecho nada. Hubo responsabilidades políticas asumidas en la CNMV por culpa invigilando, no había ningún delito, pero fallaron los órganos de vigilancia, y luego dimitió un secretario de Estado que se demostró fehacientemente que no había hecho nada ni tenía nada que ver. Pues en la actualidad quedan muchos casos por demostrar exactamente cuáles van a ser las responsabilidades, desde la corrupción en la Fundación Ideas, el caso Palleros, los ERES de Andalucía, la sombra un poco que sobrevuela el Partido Popular. Mariano Rajoy ha propuesto un gran pacto anticorrupción. ¿Es una utopía o usted cree que se va a poder conseguir algún día? Pues mire, yo no voy a ser políticamente incorrecto. Muy bien. Si hay pacto, fenomenal. Y si no hay pacto, hay que aprobar leyes con pacto o sin pacto que hagan frente a los casos que ha habido y pongan alarmas donde se ha demostrado que puede haber casos de corrupción. Pero Vicente, en contratos públicos, urbanismo, ¿de qué sirve? Uso del dinero público, uso del dinero de los partidos. ¿De qué sirve, Vicente, todas estas alarmas, atajar de raíz las irregularidades, si luego llega el gobierno de turno y concede y pico 1000 indultos a políticos? ¿De qué sirve? Bueno, yo no he visto muchos indultos a políticos últimamente. ¿No? Jo, pues ahí es que supera el millar, desde la transición, desde la democracia hasta la actualidad. A lo mejor yo no he visto tanto indultos a políticos, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Yo no los conozco. Estamos mal de tiempo, pero le citaba unos cuantos. Yo no los conozco, no los conozco. Yo a la gente que he visto condenada ha cumplido las penas, los que yo he visto, ¿eh? Indultos no he visto, pero puede que tenga toda la razón. El más reciente, Durán, partido, indulto. No, Durán ha sido la sentencia ahora, no creo que haya habido indulto. Pero aquí así hay muchos. Vamos mal de tiempo, pero hay muchísimos. Vicente, luego si quieres te enseño toda la relación. En el caso de Unión yo creo que no ha habido. No, y en el Partido Popular, y en el Partido Socialista, en todos. Es que no... No los conozco. Yo conozco a algún político que incluso ha traicionado mi confianza porque era amigo mío, y luego estoy inmerso en un caso de corrupción, fue condenado y cumplió la pena. Yo no he visto indultos. Vicente, ¿por qué los ciudadanos tenemos que soportar recortes y copago en sanidad, en educación, mientras que para este año se prevé que se van a mantener más de 900 millones de euros para las televisiones públicas? Yo creo que esos son temas distintos. Es decir, hay que ver las televisiones públicas si tienen sentido o no,
hay que verlo. ¿Tiene sentido? Hay que verlo si tiene sentido o no. Yo creo que sí. Hay televisiones, alguna televisión pública tiene sentido. Lo que yo no estoy tan de acuerdo es que los programas puedan ser competencia de las televisiones privadas. Tienen que hacer un tipo de programación distinta. En mi opinión, en España además se decidió que las televisiones públicas no tuvieran publicidad, por tanto el déficit es mayor. Otra cosa distinta son los recortes. Yo creo que los ciudadanos tienen que recibir las mismas prestaciones sociales, pero se tienen que dar con menos dinero. ¿Por qué? Porque se haga mejor. Creo que los ciudadanos, cuando se habla de recortes, no tienen que ser recortes en sus prestaciones. Cualquier ciudadano que necesite un pupitre para su escolarización lo tiene que tener una enseñanza de calidad, tiene que tener una sanidad universal y gratuita, pero eso hay que prestarlo con menos dinero y entonces habrá que ser más eficiente en la prestación de esos servicios. Por ejemplo, el uso de la iniciativa privada en la prestación de los servicios es un camino. Vicente, el Madrid Arena se llevó por delante a Villanueva y a Pedro Calvo. Sin embargo, la mayoría del Partido Popular impidió la comparecencia de Ana Botella. ¿Es lógico, es tolerable, es moral que una mayoría parlamentaria impida el esclarecimiento de un hecho tan trágico, por ejemplo, como fue el Madrid Arena? No conozco la comisión de investigación del Madrid Arena, ni conozco las comisiones de investigaciones cómo funcionan en los ayuntamientos. Las comisiones de investigaciones en el Parlamento, que yo he participado en bastantes, he sido una de mis actividades, creo que tienen que mejorar. Porque cuando he participado en comisiones de investigación en la oposición y en el gobierno. Solo mejorar, parece las notas, ¿no? Bueno, necesita afianzarse cuando hay mucha responsabilidad. Hay una manera de hablar, pero es que al final, como no son objetivos ni unos ni otros, tampoco puedes decir que la oposición mande en la comisión de investigación, pues dirían que lo han hecho mal los otros. Que mande el gobierno, pues entonces dicen que, oiga, pues el que lo ha hecho mal es la oposición. Entonces creo que hay que buscar sistemas de mayor independencia, pero que sean objetivos. Mi opinión es que al final en las comisiones de investigación en el Parlamento es más importante el transcurrir de la comisión y lo que publican los medios y la información en los medios, Vicente, que las conclusiones que se aprueban en el Pleno. Vamos a hablar de los medios. Quiero que veamos un vídeo porque antes he hablado de su relación con los medios y yo creo que usted está a la mar de a gusto. Vamos a ver. ¿Puedo ensayar la pregunta que le voy a hacer a Solves esta tarde? Señor vicepresidente, ¿esto no crees que es una valoración del CIS, sino un ensayo de la pregunta que le tengo que hacer a Solves esta tarde? O sea, he escrito ya, tengo aquí escrito lo que voy a preguntarle y lo que le voy a replicar cuando él me conteste. ¿Os imagináis? Alguien que haga de Solves, porque casi todos sabemos lo que yo voy a decir, lo que él me va a contestar. Bueno, a usted le hacía mucha gracia, pero si usted lee comentarios a este vídeo en Internet, a la gente no le hace tanta gracia porque da la sensación de que lo que hacen los políticos en el Congreso, en el Parlamento, es un poco un paripé. No sé lo que me va a preguntar, sé lo que me va a contestar. ¿Es así? ¿Es todo un teatro? ¿Es todo ir y hacer? No. Vamos a ver. Si se sacan las cosas de quicio, si cuando en este programa que estamos grabando se saliera a antena lo que vosotras habéis estado grabando previamente al programa, a lo mejor había vídeos metiéndose con vosotras. A lo mejor había vídeos metiéndose con vosotras. Puede ser o puede no ser. Lo que digo es que cuando se sacan las cosas de contexto, eso es así. Hay una infrahistoria. Ese vídeo es un divertimento previo a la rueda de prensa. Puedo ir yo muy serio, pues ese día no estaba tan serio, y decir que en una pregunta en el Parlamento uno sabe lo que va a preguntar, evidentemente, claro, está escrito en el diario. Las preguntas en el Parlamento tienen un formato de 5 minutos, donde hay
una pregunta, una contestación, una réplica y Vicente, una contrarréplica. perdón, que te interrumpa. Y eso es un tiempo tasado, era un divertimento. Creo que sacar las cosas de quicio al final se pierde veracidad. Muy rápido, donde dije digo, digo Diego. El Gobierno ha incumplido todos los puntos de su programa electoral. Yo creo que no. Prácticamente todos los puntos. Yo creo que no. Y no me vale ya lo de la herencia, que se sabía. Yo no he hablado de herencia. Yo lo que digo es que no es verdad. ¿Qué se dice a los electores del Partido Popular que se ha visto como, en vez de ofrecer un discurso de sangre, sudor y lágrimas, que es lo que nos tenía que haber dicho tipo Churchill, Rajoy tenía que haber estado ahí un poco más avispado, al final nos dicen que empiezan a deshacer todo lo que llevaban en su programa electoral? Yo tengo el programa electoral que hizo un compañero mío, Baudilio Tomé, lo he estado revisando, hay un mantra ahora mismo de que se ha incumplido, no. Si uno lee el programa electoral era España está atravesando una situación difícil y vamos a poner todos los medios para salir de ella. Nuestros objetivos son el empleo, el bienestar, etcétera, y para ir a ellos hay que ir aplicando una serie de medidas. Al final, pues habrá bajadas de impuestos, al final habrá más empleo, tal, pero hay un camino que recorrer. Estamos en ese recorrido. Creo que decir que se ha incumplido el programa electoral en su conjunto, cuando yo lo he leído, porque eso está en la prensa y por tanto conviene que los diputados lo leamos de vez en cuando para ver si es del todo verdad, creo que hay algún punto que no le voy a decir que no cuál, se ha incumplido. Que hay algún punto que no se ha hecho lo que pone el programa electoral, pero en su conjunto se ha hecho lo que ponía. Última pregunta. Quiero decirle que lo de antes no es personal contra usted, ni muchísimo menos, que quede claro. Un equipo de fútbol en el Congreso, usted es Vicente del Bosque, que el nombre le viene genial. ¿Quién sería Messi? Rapidito. El mejor diputado del Congreso. Ahora mismo, sí. El que mejor lo hace en tribuna parlamentaria, ahora mismo, es uno que no es diputado, que es José Manuel García Margallo. ¿Y Casillas? ¿Quién para todas las críticas? ¿Usted? El que... ¿Quién para todas las críticas? El mejor para parar críticas, en mi opinión, dentro de mi grupo, el que mejor para las críticas, porque tiene un carácter muy amable, es Luis de Guindos, porque tiene un carácter muy amable y es muy conciliador. En el PSOE creo que Valeriano Gómez es una persona que es bastante conciliadora y entonces para muchas críticas. Sería Xavi Alonso, ¿no? Un poquito medio campo. Muchísimas gracias, Nada, espero que haya estado ustedes. cómodo. Muchas gracias. Murciano, economista, político, conocido por sus trifulcas dentro y fuera del Congreso, esta noche viene también a encender el plató de 12 mujeres sin piedad. Vicente Antonio Martínez Pujalte López nació en Murcia el 11 de enero de 1956. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y funcionario excedente de su Cámara de Comercio desde 1994, ejerce como diputado en el Congreso representando al Partido Popular, en el que es conocido por sus broncas y trifulcas. Fue ponente de la Ley de Presupuestos desde 1996 hasta 2010. Actualmente ejerce de portavoz de la Comisión de Economía y Competitividad, vocal de la Subcomisión de Transparencia de Productos Financieros e Hipotecarios o vocal de la Comisión de Presupuestos. En el terreno deportivo fue vicepresidente de Levante Unión Deportiva. Esta noche viene a 12 mujeres sin piedad a contarnos toda su intensa carrera. Buenas noches, Vicente Martínez Pujalte, y bienvenido a 12 Mujeres sin Piedad. Muy buenas noches, un placer. Bueno, acabamos de verlo en el vídeo y casi todos
ya te conocemos porque son 20 años dedicado a la actividad política. 18. Sí, pero casi rozando ya las 2 décadas. Cuando comenzaste era una profesión que gozaba de mucho más reconocimiento entre la ciudadanía y ahora, pues después de prensa diaria con casos de corrupción, el país donde está, pues se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los españoles hasta rozar récords de descrédito en las encuestas del CIS. Cuando yo... pues para el empleo, para mejorar la calidad de vida de muchas familias que no tienen para llegar a fin de mes, etcétera. Muy buenas noches. Vamos buenas noches. a sacar nuestro lado mascotilla. Y es que hace unos meses leíamos la noticia de su boda en secreto con... No, en secreto no. Eso es lo que iba a preguntar. Se dijo que había sido pues algo muy íntimo o que no se había comentado. ¿Por qué? ¿Tiene miedo de algo? No, en absoluto, porque así lo decidimos los dos, por nuestras especiales características personales. Por hacer algo íntimo, no porque ambos fueran personas públicas. No, sino porque se podía optar por una decisión u otra y nosotros, por nuestras características personales, optamos por una cosa muy discreta donde estaba el cura, los testigos y nosotros. Ni siquiera toda la familia, ni siquiera parte de la familia. Bueno, pues ahora vamos a recordar unas declaraciones que hizo usted aquí mismo en Intereconomía, en el programa Disidentes Públicos. Los 400... Política, yo no me considero clase política, yo estudié económicas, hice mi carrera universitaria luego dando clases. Que eso sí existe. Ahora, lo que sí creo que podemos hacer es, por una parte, mejorar ostensiblemente el marco en el que se detecten cuanto antes situaciones de irregularidad. Es decir, el problema no es que haya una persona que actúe mal. El problema es que cuando esa persona actúa mal no salte una alarma y permita de una manera precoz cortarlo. Es decir, el problema ahora es que ha habido algunos casos que se han alargado en el tiempo, en mi opinión, y por tanto hay que poner alarma. Luego hay que ser más conscientes de que los ciudadanos no necesitan que los partidos nos embronquemos unos con otros, lo que necesitan es soluciones, y mucho más en una época de crisis. Ahora mismo lo que hay que plantear es soluciones bastante pactadas, con objetivos de Estado. En España se vivieron unos años de intensísima crisis política. La legislatura del 93 al 96 fue una legislatura muy, muy dura. Estaban los GAL, Filesa, todos los casos del Banco de España, del BOE, y había una gran crispación política en España. Bien es verdad que eso se concentraba en un partido político y no en la generalidad de los políticos. Ahora vivimos una época muy difícil porque se juntan algunos casos de actuaciones muy negligentes de algunos políticos con connotaciones penales y encima una situación económica complicadísima. ¿Pero qué podría hacer la clase política para recuperar la confianza de la ciudadanía? Yo no creo que haya una clase política como tal, no es una clase política. Hay personas que tienen a lo largo de su vida una dedicación a la